Bueno, pues ahora sí, arrancamos porque ya es buena hora, Gustavo ya está listo, ya tenemos la presentación por ahí. Gracias a todos, bienvenidos, gracias por conectarse a este webinar del día de hoy. Otro más de la serie de webinars que hemos llevado a cabo en Alfa Consultoría, pues prácticamente desde el mes de abril empezamos con los primeros. Obviamente con ese tema de la pandemia fue uno de las ideas que surgieron rápidamente para mantenernos en contacto con todos ustedes, y la verdad es que han tenido muy buena recepción. Llevamos ya varios, ahorita no tengo la cuenta, pero yo creo que debemos de llevar unos 30 diferentes webinars, y siempre con muy buena participación, siempre con muy buena retroalimentación, y la verdad que por eso los hemos mantenido, y nos da muchísimo gusto el día de hoy que esté con nosotros mi querido amigo Gustavo Alvera, directamente desde la bellísima ciudad de Mendoza, Argentina. Gustavo, muchísimas gracias que aceptaste participar con nosotros. Sabes que me encanta que podamos conversar el día de hoy contigo. Yo te he oído varias veces en varios congresos y siempre disfruto muchísimo tus presentaciones. Así que la verdad es que el día de hoy estamos encantados de que nos puedas acompañar. Este es el primero de 3 webinars que vamos a hacer específicamente enfocados a la industria de la construcción. Por ahí ahorita les comento de los otros 2 que tenemos programado, y pues yo creo que estamos abriendo con una presentación de lujo. Gustavo es arquitecto, es maestro en administración y obviamente PMP certificado, con una práctica bien interesante en todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos, pero con proyectos que a mí me parecen una maravilla, sobre todo proyectos relacionados con el mundo del vino, muchas bodegas, muchas salas de degustación allá en la ciudad de Mendoza. Yo he tenido la oportunidad de conocer un par de sus proyectos en los que él ha trabajado, y la verdad es que es una maravilla, y él les va a platicar mucho acerca de este mundo del vino, su relación con los proyectos, con la arquitectura y con la dirección de proyectos. Así que, sin más preámbulos, Gustavo, te lo dejo en tus manos. Te agradezco mucho nuevamente que estés aquí con nosotros, y dale, que estamos encantados de tenerte por aquí. Roberto, bueno, muchísimas gracias desde ya, que es un gusto y una alegría para mí poder compartir con ustedes y poder tener la oportunidad de compartir experiencia con este maravilloso país que es México, y que estamos en el mismo continente pero tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Que tenemos tanto en común y nos separan tantos kilómetros. Así que bueno, vamos a aprovechar estos minutos a hablar de algo que me apasiona profundamente, que es la dirección de proyectos y la industria de la construcción. Y un poco, ustedes saben, todo proyecto tiene, desde mi punto de vista, 3 pilares. Desde mi punto de vista, los proyectos se sustentan en 3 pilares. Y esos pilares, generalmente se habla del diseño, por otro lado se habla desde el punto de vista técnico, pero muy pocas veces a través del tiempo se ha identificado la gestión como una entidad en sí misma. Y la dirección de proyectos básicamente tiene que ver con la gestión. En las universidades no hemos sido formados para desarrollar competencias de gestión en cuanto a los proyectos, y la gestión es un pilar que indudablemente no está bien, digamos, soportado, si no está bien firme, como bien conocemos en la industria de la construcción. Este fenómeno que son los proyectos no se producen como deben producirse. Por lo tanto, lo que vamos a hablar es de gestión de proyectos relacionados a la industria de la construcción. Y también siempre pienso que este fenómeno de los proyectos se sostiene sobre una base que es el desarrollo de competencias, como se dice, de habilidades blandas, que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con saber gestionar las voluntades y las motivaciones de las personas, ¿no? Así que pasemos a la siguiente. Y en este escenario, que es la gestión, hay una figura, siempre pienso que posiblemente a ustedes en México les pase algo parecido a lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. Muchas veces el proceso de la construcción empieza con la iniciativa de un cliente que tiene una idea, y esa idea la quiere materializar en una obra, y en esa obra lo primero que se le ocurre es llamar al arquitecto para hacer el proyecto que necesita, sea una casa, puede ser un edificio o la ampliación de una nave industrial, y así comienza, digamos, un proceso de creación en donde a medida que se va avanzando en el desarrollo
aparecen los asesores, aparecen los distintos técnicos para dar información y ir dando forma al proyecto, y después, por supuesto, aparecen los constructores. Y en este escenario, digamos, en donde están las obras, tenemos, por un lado, las entidades del gobierno que influyen en los proyectos porque establecen regulaciones y normativas, y por otro lado también las condiciones del mercado que hace que los proyectos sean impactados de una o de otra manera, ¿no? Y en este escenario nos encontramos que todos estos interesados del proyecto tienen distintos intereses, ¿no? El arquitecto tiene un interés diferente al del ingeniero calculista, el ingeniero calculista tiene un interés diferente al de los constructores. La empresa constructora tiene como objetivo hacer los proyectos lo más rápido posible, de la forma más simple posible, tratando de lograr objetivos de rentabilidad. En cambio, el arquitecto ya sabemos que busca la belleza, busca ciertos resultados en el diseño, y así cada parte de este sistema muchas veces confronta y se encuentra con intereses diferentes, ¿no? Y ahí justamente en donde se generan conflictos, los conflictos que habitualmente conocemos. Estos conflictos uno los vive siempre en la obra como un tire y afloje, ¿no? Como una situación de presión a ver quién gana en función de la influencia que puede tener, por ejemplo, sobre el patrocinador. Es por eso que la figura del director del proyecto adquiere y tiene un rol fundamental, porque en ese sistema que vimos recién, ustedes seguramente tienen proyectos y participan en proyectos en donde el project manager forma una parte activa de este sistema, pero por otro lado, hay proyectos en donde han empezado y el project manager no aparece hasta el momento de la ejecución. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero por lo menos acá en la Argentina sucede que muchas veces nos llaman al momento que la obra se tiene que ejecutar. Mientras tanto, se ha desarrollado el proyecto, se han desarrollado el diseño, se ha desarrollado toda la documentación para la licitación y la adjudicación de la obra, y el project manager no ha estado, ¿no? No ha estado presente, no ha aparecido, porque muchas veces en el mercado se entiende que el gerente de proyecto tiene que aparecer cuando se va a construir. Esto, si bien en las obras grandes no se da tanto, en las obras medianas y en las obras chicas, en países como los de ustedes, entiendo yo, creo que es así, o como pasa acá en el sur, en Latinoamérica, el 80% de la construcción son proyectos chicos, y generalmente no está la figura del project manager, del director de proyectos reconocida. Y cuando eso sucede, este pilar del que hablaba recién, que es el pilar de la gestión, empieza a generar problemas, porque hay una confusión de roles por un lado, pero por otro lado también hay otro problema, que es que no hay un árbitro, ¿no? Alguien que tenga la capacidad de integrar todos los objetivos del proyecto, que tienen que ver no solamente con los que ha planteado el patrocinador como objetivos generales, que no son necesariamente los objetivos del arquitecto, diseñador, ni del ingeniero calculista, ni sus asesores, ni inclusive los de los constructores, ¿no? Son una variedad de objetivos que de alguna manera son la integración completa del proyecto. Entonces, acá, siguiente, por favor, ya tenemos un concepto absolutamente diferente a lo que es una obra con project manager desde el principio, o director del proyecto desde el principio, a una en donde el gerente de proyecto aparece porque no se sabe quién se va a hacer cargo de ciertas tareas durante el proceso de ejecución. Les repito, en las obras grandes es como suicida no tener un director de proyecto que se ha introducido a tiempo. Sin embargo, no sé ustedes en México, pero acá en la Argentina yo me encuentro sistemáticamente de proyectos de cierta envergadura en donde el director de proyecto no ha existido durante el proceso de diseño, el proceso de elaboración de la documentación o de los documentos del proyecto, ¿no? Que en cierta forma, ya vamos a ver, forman parte de la planificación. Y es por eso que me veo tentado a contarles sobre el famoso triángulo del talento del PMI. Ustedes saben, el PMI sustenta todo el estándar en tres ejes fundamentales. Uno son las técnicas, las herramientas de gerenciamiento, las herramientas de liderazgo y las de negocios y visión estratégica sobre los proyectos. ¿Qué pasa? Cuando estos tres ejes fallan, también es un motivo de conflicto del proyecto. Por ejemplo, podemos gestionar bien un proyecto, pero si el proyecto ya ha sido mal formulado o con
una mala evaluación de proyectos. Desde el principio vamos a estar gestionando correctamente el proyecto incorrecto. Por lo tanto, así como también hay diversidad entre los intereses de los distintos interesados que forman parte de la construcción y que esto genera conflictos de intereses, también surgen muchos motivos de conflictos en los proyectos porque fallamos en estos tres ejes. Y aquí es donde uno podría analizar lo siguiente, porque uno puede decir, muchas de las cosas que vamos a hablar en estos minutos son nuevas, pero también hay otros conceptos que no son nuevos, pero yo los trato como nuevos porque si bien desde hace muchos años el PMI, por ejemplo, los viene fomentando, los viene promoviendo, incluso hay muchas organizaciones en donde ya están de alguna manera inmersos en estas dinámicas, en el uso de estas herramientas, sin embargo todavía uno se encuentra que gran parte de la industria de la construcción está ajena. Entonces, por lo tanto, aquello que puede llevar muchos años existiendo, hoy puede ser nuevo para mí si yo no lo utilizo o no lo he implementado en mis proyectos. Sin embargo, el conocimiento existe desde hace varios años. Mucho de lo que vamos a hablar hoy son de herramientas que sí existen desde hace mucho tiempo, pero no, de alguna manera no están generalizadas en la industria o no están implementadas correctamente. Así que, primero que nada, y de esto voy a hablar, creo que la dirección de proyectos, y estoy absolutamente convencido que es así, es una oportunidad para impulsar una significativa transformación de la industria de la construcción, hacia un salto cualitativo de generación de valor para la sociedad. Creo que la industria de la construcción es una industria absolutamente relevante porque es una gran generadora de empleo y es una gran movilizadora de un gran sector de la economía, por la demanda de trabajo que genera, por la demanda de materiales que genera. Por lo tanto, lograr un salto cualitativo en lo que es la eficiencia y la productividad de la industria de la construcción, me parece que es una forma significativa de generar valor a la industria. Y desde ese punto, a la industria, a la sociedad, al desarrollo económico y social inclusive. Voy a tocar este tema durante la charla en algunos momentos, ¿no? Pero hay en la dirección de proyecto una tremenda oportunidad. Si ustedes están desarrollando ya herramientas, incorporar más herramientas y lograr una mayor productividad, y si no se han animado todavía, por supuesto, introducirse y fomentar y promover que así sea. Bueno, por otro lado, para hablar de la posibilidad de la incorporación de nuevas herramientas o de herramientas en la industria de la construcción, es importante entender el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Es como una cadena de valor, ¿no? Ustedes saben, en ciertas industrias se utiliza este concepto de la cadena de valor, ¿no? En donde las distintas fases de un proyecto, en las distintas fases o etapas de un proyecto, lo que sucede en una fase afecta a la fase siguiente. Y uno de los mayores inconvenientes que encuentro en la industria es que grandes problemas que terminamos teniendo durante los procesos de ejecución tienen que ver por errores o fallas de calidad, por ejemplo, o deficiencias en los procesos previos. Y el project management es justamente la oportunidad de generar valor a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Siguiente, por favor. Esto es significativo y tiene que ver con esto que les decía recién, de que los proyectos, de alguna manera, el gerenciamiento de proyectos muchas veces aparece en una etapa tardía del ciclo de vida del proyecto. A mí me gusta imaginarme el project management como este gráfico que ustedes están viendo en este momento. Es como un engranaje, ¿no? Más que dibujarlo como una línea, me gusta dibujarlo como un engranaje que tracciona otros engranajes más chicos, ¿no? Como una caja de los autos, ¿no? De la caja de cambio de los autos, ¿no? Es un sistema que va traccionando a través de todo el proceso, desde la formulación de la idea hasta la puesta en marcha del proyecto. Siguiente. Me parece que esta forma de entenderlo desde un punto de vista de la tracción es más interesante que desde un proceso lineal, pero en un proceso lineal es más fácil de comprender, ¿no? Es más fácil de graficarlo y de comprender. Entonces, volviendo al tema del ciclo de vida del proyecto de la construcción, y la importancia que tiene el project management para la generación de valor, porque como les decía recién,
El ciclo de vida empieza con la formulación del proyecto. Si el proyecto parte de una formulación incorrecta, parte de una evaluación económica, financiera, o de una mala factibilidad, ya, como decimos acá, empezamos con el pie izquierdo. Entonces, por más de que después seamos los Messi de la gestión de proyecto, el proyecto va a tener problemas o inclusive puede fracasar porque ya partió mal. Entonces, el project management, yo he notado, por lo menos en mi propia experiencia profesional, cambia muchísimo la calidad y el nivel de los resultados y la performance del proyecto si el project management aparece en la formulación. Entonces, siguiente, por favor. Y entendiendo la formulación como siguiente, por favor. Entendiendo la formulación como este proceso en donde se establecen, por ejemplo, siguiente, por favor. Se establecen, por ejemplo, ciertos objetivos que forman parte y la definición de ciertas variables importantes. Por ejemplo, en los proyectos nos encontramos o que se formulan mal, o que se analiza o se hace una mala factibilidad, o que se hace un incorrecto análisis de expectativa de lo que el cliente o los interesados esperan del proyecto. O, por ejemplo, también incorrectas contrataciones de los profesionales o los asesores que el proyecto va a necesitar para las etapas siguientes. Generalmente, una vez que se formula el proyecto es donde se toman este tipo de decisiones. Y eso es lo que genera justamente que se desarrolle el proyecto incorrecto. Y cuando se desarrolla el proyecto incorrecto, todo lo demás, aunque se haga perfectamente bien, va a seguir, como les decía recién, va a tener conflictos y va a tener problemas. Entonces, siguiente, por favor. Primer punto es formular bien los proyectos, hacer buenas evaluaciones y tener una visión desde el project management. Eso es un fenómeno que debe existir desde el principio. Identificar a los interesados, identificar las restricciones y posibilidades en una etapa temprana, hacer un relevamiento general de expectativas, de calidad, tiempo y alcance, hacer una estimación preliminar del costo a nivel de perfil. Nosotros nos referimos a perfil cuando hacemos una estimación general sin tener mucha información del proyecto, pero por lo menos podemos darle al patrocinador una idea de la inversión para saber en qué juego se está metiendo de alguna manera, ¿no? Desarrollar objetivos de gran nivel, digamos, objetivos generales, pero objetivos claros para poder empezar correctamente las etapas siguientes, ¿no? Y por supuesto, inclusive en esta etapa se pueden establecer algunos criterios de diseño preliminar, si es un proyecto de construcción como el que estamos hablando, por ejemplo, como para empezar a tener una aproximación de la magnitud del proyecto del que estamos hablando. Y el objetivo, en definitiva, es asegurarnos que vamos a desarrollar el proyecto correcto y, por supuesto, siguiente, por favor. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo aplica esto que les estoy diciendo en un proyecto de un edificio en donde tuve la oportunidad de participar. Me llama un cliente que es desarrollista inmobiliario y me dice si lo puedo ayudar con el proyecto. Entonces, un poco el planteo que le hice es, mira, me interesa ayudarte en la medida que enfoquemos desde el principio del proyecto con la visión del project management, ¿no? De buenas prácticas. Entonces me dijo, ¿cómo sería eso? ¿No? Me dice el cliente, bueno, le digo, vamos a plantear, él quería hacer un concurso, llamar a arquitectos para que participaran de un concurso de ideas, ¿no? Concurso de ideas hasta un cierto nivel en donde él pudiera presentar de alguna manera el proyecto para después poderlo lanzar. Entonces, armé un proyecto de 3 fases, que era, por un lado, básicamente era la definición, la evaluación general del proyecto, una segunda fase que era un concurso de antecedentes de quienes iban a hacer los estudios de arquitectura, y una tercera fase que era el desarrollo del concepto a nivel de diseño esquemático, como le decimos nosotros acá, del desarrollo schematic design del proyecto, como para poder hacer una presentación después del proyecto antes de lanzarlo al mercado. Siguiente, por favor. Y una crítica que muchas veces le hago a los proyectos, a este tipo de proyectos en donde se hacen concursos, se llaman estudios de arquitectura, yo creo que en México también debe ser bastante frecuente, a veces son concursos privados, se llaman a 5, 6, 7 estudios de arquitectura o 3 estudios de arquitectura y se les pide que se les
plantea un programa de necesidades de lo que se tiene que lograr con el proyecto y los arquitectos hacen propuestas. Entonces, mi planteo fue, ¿qué nos enseña PMI con respecto a cómo debemos iniciar un proyecto? Así que dediqué un tiempo de análisis a la recopilación de expectativas y de requisitos del proyecto antes de que cualquier arquitecto empezara a diseñar. Por ejemplo, esta es lo que ustedes están viendo, es una matriz de requisitos. Antes de lanzarnos al inicio del concurso con los arquitectos, ya habíamos reconocido 120 requisitos. 120 requisitos que estaban conformados, por ejemplo, por requisitos de tipo funcional del edificio, requisitos de diseño, requisitos de sustentabilidad o requisitos ambientales, requisitos económicos, ¿no? Objetivos de superficie propia o superficie común que se debía alcanzar, cantidad de unidades funcionales. Bueno, todo esto lo definimos haciendo un relevamiento de expectativas, transformándolas en requisitos. Ustedes imagínense, 120 requisitos antes de lanzar un proyecto no es bastante habitual si no vamos haciendo las cosas como PMI nos los enseña, ¿no? Como yo siempre le cuestiono a los patrocinadores cuando se quejan de los arquitectos, les digo, bueno, pero ¿por qué te estás quejando del arquitecto? ¿Hasta qué punto? Me dice, no, me quejo del arquitecto porque el arquitecto excedió los objetivos económicos. Y siempre mi pregunta es, ¿comunicaste cuáles eran los objetivos económicos? ¿Vos le dijiste al arquitecto, al estudio de arquitectos, cuánto era la inversión de lo que querían gastar? ¿Diste algún marco de referencia? ¿No? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya el hecho de introducirnos en un proyecto en las etapas preliminares nos permite justamente ir siguiendo ciertos procesos de buenas prácticas desde las etapas preliminares que nos van garantizando un cierto estándar de resultados para las etapas siguientes del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, acá lo que ustedes están viendo es el concurso. Atrás, por favor. El concurso, por ejemplo, se hizo una selección de 2 estudios de arquitectura, de los 2 estudios se eligieron 3 y se le paga, por condición mía, del project manager del proyecto, pedí que se pagaran los gastos y premios, por ejemplo, reconocimientos económicos con premios al estudio de arquitectura ganador. Y lo interesante de esto es que los 120 requisitos fueron planteados como las bases del concurso de ideas, como objetivos del proyecto. Y además sirvió para definir, por ejemplo, la evaluación, que el jurado tuviera una evaluación sustentada a través de los propios requisitos del proyecto. O sea, los miembros del jurado que evaluaron la presentación tenían herramientas para no caer en la subjetividad de decir, y bueno, a ver, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál me parece más bonito? ¿Cuál tiene más metros cuadrados? Y que el análisis se restringiera así, se acotara a 5 o 6 variables solamente para definir un proyecto que ya partía que ya debe partir por la escala, porque este es un proyecto de más de 20.000 metros cuadrados, que ya en lugar de partir con una evaluación absolutamente subjetiva, darle este marco de subjetividad que muchas veces tienen los jurados cuando evalúan un proyecto inmobiliario de estas características, darle herramientas al jurado para que esa subjetividad alcance se reduzca y alcance cierto nivel de objetividad. Por ejemplo, de los requisitos que se definieron preliminares como objetivos de diseño, se ponderó la importancia de cada uno y el jurado calificó. Después el puntaje se sumaba y el que tenía más puntaje era el ganador. No era una discusión de me gusta más o me gusta menos. Este procedimiento, por ejemplo, que insisto, está absolutamente sustentado en lo que nos dice PMI que tenemos que hacer, no solamente dejó muy conforme al patrocinador, con cierta certeza de que el proyecto que eligió como ganador, que en este caso es el de la derecha, era el más adecuado para los objetivos de su proyecto, sino que además todos los arquitectos que participaron quedaron muy conformes porque después se les presentaron las evaluaciones y se les explicó quién había ganado, ¿no? Y por qué había ganado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de por qué, entre muchas otras cosas que se puede hacer, de por qué es conveniente introducir el Project Management en las etapas preliminares, ¿no? Una simple matriz de requisitos que cuando un proyecto tiene cierta complejidad, antes de diseñarse ya tiene 120 requisitos. Imagínense
a lo largo del proceso de diseño cuántos requisitos más pueden aparecer. Y 120 requisitos no detectados oportunamente son detectados después cuando ya el proyecto ha logrado cierto nivel de avance y empiezan después los cambios, los reprocesos, los retrabajos, que hace que haya que volver de nuevo, o que, por ejemplo, los concursos después se tengan que descartar porque cuando se hace el análisis económico o financiero no se cumplen con los objetivos, el proyecto no cumple con ese tipo de objetivo, por ejemplo. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, por ejemplo, de evaluación que también puede servir siguiendo este criterio. Este, por ejemplo, es un concurso que se hizo de bodegas. Hay un estudio de Nueva York y después otros estudios acá de Mendoza, y con que sin llegar al nivel de complejidad del anterior, con una definición de 8 variables, con una ponderación y calificación, se puede evaluar y reducir la subjetividad a la hora de evaluar también un proyecto, ¿no? Estableciendo objetivos claros que les va a servir a los arquitectos, a los diseñadores, para poder alcanzar ciertos resultados y que después estos resultados se puedan medir. Por ejemplo, otra herramienta que en esta etapa a nosotros nos da muy buenos resultados, nosotros usamos un software que se llama RISC. Ustedes saben que en este nivel de desarrollo, de avance del proyecto, hay muchísimas variables y muchísimas posibilidades de que la inversión, un gran margen entre un mínimo y un máximo de lo que podemos llegar a invertir. Estamos en una etapa preliminar y tenemos que informar al asesor de cuál es el monto de inversión. Por ejemplo, una herramienta que nos resulta muy conveniente en esta etapa, por ejemplo, es utilizar un software que se llama RIGS, que lo que hacemos es introducir variables, diferentes variables, 50, 60, 70 variables, en donde el sistema, el software, hace un análisis. Esto no es nada más ni nada menos que un diagrama de Monte Carlo, por ejemplo, ¿no? No es algo nuevo, pero sí es nuevo, y yo no lo he visto mucho, que en general se use en las etapas preliminares del desarrollo del proyecto. Nosotros hacemos una simulación de los distintos escenarios de costos, por ejemplo, que tiene, y le pedimos al software que nos combine 500 simulaciones o 1000 simulaciones, nos combine todas las posibilidades de, por ejemplo, costos, vamos a decir, el aire acondicionado o ciertas terminaciones desde el punto de vista de costos optimistas, más probables y pesimistas, por ejemplo. El software nos hace simulación y nos da un estimado del proyecto con un margen de variabilidad bastante razonable que puede servir perfectamente para, y nos ha dado muy buenos resultados, como les decía recién, para darle una idea al patrocinador del monto de la inversión, ¿no? Por supuesto que la calidad de la información que carguemos en la simulación es muy importante, pero permite resultados de evaluación también con consideraciones de riesgo que son muy interesantes, ¿no? Nosotros nos ha dado muy buenos resultados y con muy poca, digamos, desvío con respecto al posterior desarrollo del proyecto y su presupuesto. Siguiente, por favor. Por lo tanto, digamos, conclusión fundamental. En la medida que el Project Management se pueda introducir en las etapas preliminares del proyecto, por ejemplo, en la etapa de factibilidad, nos va a permitir ordenar el desarrollo del diseño como proceso, nos va a permitir una formulación clara de objetivos, identificar expectativas que después las vamos a poder monitorear durante el desarrollo, minimizar el riesgo de retrabajo, facilitar la toma de decisiones, definir correctamente la contratación de los profesionales. Si contratamos mal a los profesionales, después no vamos a tener los resultados y vamos a tener ciertas consecuencias que vamos a ver enseguida. Ordenar los procesos de diseño alineados con los criterios de validación que necesitamos para que el patrocinador vaya, digamos, validando a medida que el proceso avanza dentro de un marco mucho más certero e integrador del proyecto. Asegurar una correcta participación de los interesados, aumentar la efectividad de los resultados y generar confianza al inversor. Y es también, me parece a mí, un momento muy importante para mostrar desde el inicio que el project management no solamente se paga solo, sino que es una gran inversión para reducir riesgos y lograr mayores niveles de productividad y efectividad en el proyecto. Siguiente, por favor.
Vamos ahora a la segunda fase. O sea, toda la explicación que les voy a dar de posibles herramientas y de introducir nuevos conceptos tiene que ver con el ciclo de vida, porque, insisto, acá está en cierta forma la respuesta a lograr mayor eficiencia y resultados en los proyectos. La segunda fase, que es el desarrollo técnico del proyecto, siguiente, por favor. Entiendo, y ustedes, seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en la industria de la construcción. Siguiente, por favor. Es absolutamente clave para comprender y lograr ciertos resultados para la etapa de ejecución. Este, por ejemplo, es un estudio de la Cámara Argentina de la Construcción que dice que el 50% de los errores o las fallas que se producen en los proyectos son en la fase de proyecto. Acá en la Argentina se le llama la fase de proyecto a la fase de diseño. O sea, el proyecto es un fenómeno completo, pero en Argentina se le llama proyecto en el ambiente de la construcción a cuando los arquitectos, los ingenieros desarrollan los documentos técnicos. Fíjense, este análisis, que imagino no debe ser muy lejano a si se hiciera uno parecido en México, dice que la mayor cantidad de fallas que se producen en la industria de la construcción tiene que ver fundamentalmente por errores que se generan durante el proceso de diseño, ¿no? Que se generan durante las etapas de desarrollo de los documentos técnicos del proyecto. Y dice que hay un 25% de los problemas que se generan en los errores de ejecución. Muchas veces se piensa que es lo contrario, ¿no? Que todos los problemas se generan en la etapa de ejecución. Y no es así. Y si uno lo analiza, digamos, desde un punto de vista más analítico, ¿no? Por lo tanto, siguiente, por favor. Una clara indefinición o un mal monitoreo de los objetivos del proyecto que habíamos visto antes durante el desarrollo técnico. Cambios excesivos por parte del cliente o también por parte del resto de los interesados, inclusive de los profesionales. Pérdidas de tiempo por rediseño, errores en el proceso o, por ejemplo, documentación con falta de rigurosidad. A mí algo que vengo desde hace muchos años insistiendo, desde hace mucho tiempo insistiendo, es en general nos encontramos con muchos problemas en la calidad de la documentación técnica de los proyectos antes de ejecutar. O porque falta rigurosidad, o porque es imprecisión, o porque no se ha llegado a un nivel de precisión en el desarrollo de los detalles, o por ejemplo no se ha logrado una maduración correcta del proyecto en términos técnicos, ¿no? Que ahora vamos a hablar enseguida de eso, lo cual generan serios desvíos de los objetivos del proyecto y incertidumbre o zonas grises, como decimos nosotros, cuando se hacen las licitaciones y las adjudicaciones. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el desarrollo técnico es clave. El resultado deseado que tenemos en un proyecto es definir con precisión el alcance de la documentación del proyecto. Y para definir con precisión el alcance de la documentación del proyecto, tenemos que tener una documentación técnica absolutamente rigurosa. Yo sé que esto no es nuevo, pero sin embargo no es algo que tenemos superado. Hay serios problemas con el desarrollo de la documentación, porque los venimos arrastrando, como dije recién, de las etapas, de las fases de evaluación del proyecto, y después se van generando este tipo de inconvenientes durante el desarrollo técnico. Lo que nos genera una muy mala base muchas veces para hacer una licitación de calidad y por lo tanto también después reducir y optimizar los procesos de construcción. Lo que no queda correctamente documentado durante el proceso del desarrollo técnico es conflictos para la etapa de ejecución, desvío de tiempos, desvío de costos, ¿no? Problemas de calidad sistemática. Entonces, es como les dije recién, ¿no? Acá en la Argentina tenemos una frase que dice algo así, no sé si alguna vez escucharon hablar de Carlos Gardel. Carlos Gardel era un tanguero, que hay una disputa, pero en realidad es uruguayo, pero tuvo todo su éxito en Argentina, ya por 1920 se hizo ultra famoso, era como un super fenómeno internacional. Entonces acá cuando decimos, ni aunque seas Gardel, vas a poder lograr un alto rendimiento y una excelente performance del proyecto durante la etapa de ejecución,
si no has logrado un alto estándar de calidad en el desarrollo técnico. Mientras más alto es el estándar de calidad en el desarrollo técnico, más alto es las posibilidades, más posibilidades vas a tener de lograr una excelente performance, ¿no? Entonces les puedo reemplazar por Gardel por Messi, que seguramente a Messi sí lo conocen, es ni siendo Messi, en la construcción vas a lograr una alta performance si el desarrollo técnico es deficiente. Siguiente. Y esto es decir, bueno, ¿y esto cómo aplica con las nuevas herramientas? ¿Por qué? Porque la falta de planificación genera ese tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, genera ese tipo de inconveniente que claramente ahí no solamente tenemos un problema grave de calidad, sino tenemos un problema de calidad y un problema que va a generar que algo se tenga que hacer de nuevo, va a generar desvío de costos, desvío de tiempo e insatisfacción con el cliente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, básicamente lo que les quiero decir es, para lograr un alto estándar de calidad, para lograr una excelente performance en el desarrollo de la ejecución del proyecto, que es lo que le vamos a entregar al cliente en la industria de la construcción, que es el edificio terminado, se debe gestionar con calidad desde el principio del proyecto. Este es un EDT en donde si no tenemos la calidad, no se alcanza un alto nivel de calidad en las etapas previas, tampoco o vamos a tener serias dificultades para lograrlo en la ejecución. Siguiente, por favor. Y en este sentido, ¿qué nueva herramienta podemos utilizar para reducir este tipo de problema? ¿Qué herramientas tenemos que son nuevas? No sé si son tan nuevas, ya llevan varios años en el mercado, pero que básicamente tienen como objetivo alcanzar grandes niveles de eficiencia en la integración. Porque el problema que tenemos en la construcción, básicamente, a la hora de reducir todos los problemas que les vengo comentando, es en la etapa, digamos, en la fase del desarrollo técnico, es justamente que tenemos serios problemas de interferencias. Esa foto que vieron recién del caño cortando la columna es un problema de integración del proyecto. Y la integración del proyecto con las herramientas tradicionales que tenemos, como por ejemplo el CAD, siempre fue muy difícil, porque el CAD es una herramienta en 2 dimensiones y muy limitada. Y el 3D, todas las herramientas de 3D para el diseño en 3D, son herramientas básicas que tienen que ver y ayudan y colaboran para que el arquitecto pueda diseñar. Sin embargo, la herramienta, digamos, para mí más potente, que yo la defino como una nueva inteligencia a la hora de definir la integración, es BIM. Siguiente, por favor. Seguramente todos han escuchado hablar de BIM, ¿no? Pero ahora vamos a hablar enseguida un poquito más. Pero BIM es la herramienta por excelencia de integración. Existe en el mercado hace muchos años, sin embargo, recién ahora se está empezando a entender desde un punto de vista más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el problema que tenemos en la construcción radica en 2 conceptos que no son nuevos, que parten desde allá de la década del 80, que seguramente lo han escuchado hablar, que tiene que ver con la constructividad y otro criterio que vamos a ver ahora, que es la constructabilidad, ¿no? ¿Y qué es básicamente la constructividad? Es el conocimiento involucra las habilidades que tienen los diseñadores de situarse frente a la situación y el fenómeno de construir. O sea, el nivel de especialización que hemos llegado en esta época hace que por un lado esté el estudio de arquitecto, por otro lado están los ingenieros, y en el mejor de los casos los asesores trabajan coordinados, pero no necesariamente existe una coordinación o una integración lo suficientemente adecuada con la construcción. Entonces nos encontramos, siguiente por favor, nos encontramos con información técnica que no necesariamente está alineada con lo que realmente se tiene que hacer para poder construir. Y por otro lado tenemos otro fenómeno, otro concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la constructabilidad, que sí tiene que ver con lo que hacemos los directores de proyectos. ¿Por qué? Porque la constructividad tiene que ver con el estándar, es la medida en el que un proyecto puede ser construido. Eso podríamos definir como constructividad. Y existe directamente, está relacionado directamente con los estándares y los resultados que logran los diseñadores de los edificios. Pero por otro lado está la constructabilidad, que es
la habilidad, en cierta forma, de que eso lo podamos construir. Y ahí es donde digamos, el project management tiene una tremenda injerencia. ¿Por qué? Podemos tener el diseño absolutamente elaborado y desarrollado con altos estándares de calidad, pero si no tenemos la habilidad de transformar ese diseño desde el punto de vista de la gestión en algo construido, también tenemos un problema. Por ejemplo, podemos lograr, acá, ¿qué nos pasa a nosotros en la Argentina? Ustedes están más vinculados por ahí con Estados Unidos, tienen una economía más abierta a la importación y exportación de productos con ellos, a más acceso a cierta industrialización. En cambio, mi país, por ejemplo, tiene ciertas serias restricciones en cuanto a la industrialización de materiales o sistemas constructivos, por ejemplo, o materiales de construcción. Entonces, podemos llegar a un alto estándar de desarrollo técnico para asegurar una documentación técnica de obra de muy buena calidad. Sin embargo, cuando queremos ejecutar, no tenemos la mano de obra calificada para hacerlo, no tenemos el material disponible para construirlo, ¿no? O disponemos de las herramientas para poder ejecutar ciertas tareas. Entonces, esa conexión y esa integración entre estas dos dimensiones es clave y no se puede dar si el project management no se introduce y se integra tempranamente en los proyectos, porque tiene que existir esta visión. No me podés pedir este material porque no te lo puedo comprar, porque acá en el mercado no existe, por más de que me desarrolles el proyecto. O si lo tengo que importar, me encuentro con una determinada situación y riesgos o dificultades que probablemente, de costos o de tiempo, que probablemente eso me haga, no me permita poder construir esa tarea, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Entonces, este concepto de constructividad y constructibilidad también tiene que ver con este fenómeno de integrar el proyecto de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si bien la constructividad es un atributo del diseño, podríamos decir que mientras más alto se alcance un nivel más alto de constructividad, más alto va a ser las posibilidades de que ese edificio, más altas son las posibilidades de que ese edificio pueda ser construida. Y por otro lado tenemos la constructibilidad, que es un enfoque de la administración, que involucra a todas las etapas del proyecto y que afecta principalmente, y está relacionado principalmente con los directores de proyecto y con los constructores. Ambos tienen como propósito lograr la facilidad de construcción. Mientras más alto llegamos en eficiencia y efectividad en estas dos dimensiones, más posibilidades tenemos de tener una industria mucho más eficiente, mucho más competitiva y con mejores resultados desde todo punto de vista. Y repito de nuevo, esto tiene que ser introducido, estos conceptos deben ser introducidos en las etapas tempranas del proyecto. Siguiente. Y acá, volviendo a lo que les decía recién, sí tiene que ver con BIM, ¿no? Siguiente, por favor. Porque BIM es una herramienta que nos permite la integración. Entonces, esto antes de BIM. Mayor constructividad es aumento de la calidad y aumento de la seguridad en las obras. Menos tiempo y menos costos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué herramienta a mí me está dando resultados? Y qué herramienta creo que tienen un potencial tremendo y que es el futuro de la industria de la construcción. O digamos, no es que sea el futuro, es el presente de la industria de la construcción, pero que aquel que no se alinee en el futuro corre el riesgo de quedar afuera, sobre todo con proyectos de cierta escala, de escala media en adelante, ¿no? Que es el modelo BIM, o sea, el definir como lo defino yo, es una inteligencia superior que va mucho más allá de las herramientas de lo que hemos venido conociendo en la industria de la construcción a través de sistemas como el CAD, por ejemplo, ¿no? Porque básicamente lo que permite BIM es una integración del proyecto a todo nivel y podemos tener un modelo que inclusive introduce los costos y los tiempos del proyecto, la sustentabilidad y la gestión del ciclo de vida del proyecto cuando el proyecto entra en operación. Entonces, es decir, algo que llevo como 20 minutos describiéndoselo,
básicamente se reduce en una sola herramienta que es BIM. Y para lograr que un modelo como el de BIM sea lo suficientemente adecuado para lograr estos objetivos, es importante entender estos dos conceptos que tienen que ver con el project management y que tienen que ver con lograr altos estándares de constructividad del proyecto durante el desarrollo técnico. Lo que hace BIM es dar la oportunidad de alcanzar altos niveles de integración y de constructividad en etapas previas a la ejecución, que nos va a permitir después un excelente seguimiento y control del proyecto, reduciendo los famosos problemas que nos encontramos todo el tiempo en la obra, que es un ducto que no nos cabe arriba del cielo raso porque el arquitecto, el termomecánico no informó exactamente cuánto medía y ahora tenemos que desarmar el cielo raso o arreglar los ductos de aire acondicionado porque no nos cabe. Una cañería que nos cae por un lugar donde no tiene que caer, ¿no? Y así sucesivamente, conflictos e interferencias, un ducto que se choca con una viga y hay que hacer un pase, entonces el ingeniero salta en 4 patas porque le tienen que perforar una viga, ¿no? Y así sistemáticamente ese tipo de problemas terminan generando desvío de tiempo, desvío de costos, conflictos, ¿no? Y pérdida de calidad sistemática. Entonces, esto es una nueva herramienta y la clave es la integración. Usar herramientas que nos la integran. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo se pueden vincular esto a la gestión de la calidad? Bueno, ahora lo vemos enseguida. Si no lo nombro, no lo desarrollo el tema durante la presentación, después en las preguntas los pueden ver. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos ahora a la tercera fase, ya vimos. Evaluación del proyecto y formulación. La segunda fase, que fue desarrollo técnico, y ahora viene la licitación. Si no hicimos una completa, precisa definición del alcance, entramos a la licitación, como decimos acá en Argentina, pisando la banquina. No sé cómo se dice en México la banquina es lo que está a los costados de la ruta. Ustedes saben que si vienen en el auto y pisan la banquina, tienen riesgo de darse vuelta, ¿no? O de chocar o de salirse de la autopista. Bueno, venir con una mala definición de alcance a través de un mal desarrollo técnico es venir pisando la banquina. Entonces vamos a entrar en la etapa de licitación con problemas que después vamos a generar en el proyecto, durante la ejecución, ¿no? Contratos y pliegos que no van a ser, que deben estar alineados con el alcance, justos. Justo, cuando me refiero a justo, es estableciendo condiciones para que el contratista pueda cumplirlas y alineados con los objetivos del proyecto. Si queda información no detallada durante el desarrollo técnico, después vamos a tener durante el proceso de ejecución imprevistos que va a generar que la contratista esté reclamando adicionales o sobrecostos todo el tiempo, que terminan en conflicto o la terminan perjudicando cuando la información no ha sido del todo claro y da argumentos para reprocharle a la contratista que lo debiera haber incluido, ¿no? O, por ejemplo, altos niveles de impredecibilidad, en donde como se va a encarar una tarea y no estaba definida, entonces se define al momento de ejecutarse y eso hace que muchos de los costos considerados por la contratista ya no se puedan cumplir porque la tarea, como se está solicitando ahora, es diferente y tiene un costo mayor. Acá cabe destacar también un tema importante, ¿no? Que es, por un lado, cuando no tenemos una clara definición del alcance, porque no nos da el tiempo, podemos utilizar otros modelos de contratación en donde la contratista puede desarrollar el proyecto ejecutivo, no puede desarrollar la documentación técnica del proyecto. Pero si ese contrato no está planteado en esos términos, sucede lo que yo les digo, ¿no? Entonces, en esto hay que ser consciente. Cuando no podemos lograr altos niveles de precisión en la documentación, tenemos que utilizar otras situaciones otros modelos de contratación, pero que van a tener, digamos, un nivel de eficiencia en costos diferente. ¿Sí? El siguiente, por favor.
Por lo tanto, el resultado deseado es eso, contratos y pliegos correctos, justos y completos alineados con los objetivos del proyecto. Siguiente. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que no quedó claramente definido, al momento de ejecutarlo, lo tenemos que definir. Y si no está bien definido, ¿qué es lo que pasa? O se hace como la empresa, el contratista, interpretó que se tenía que hacer, o se hace de la forma que se debiera hacer, lo cual puede generar sobrecostos, ¿no? Sigamos, adelante. Esto que le estamos dando es un proyecto, para darles un ejemplo, un proyecto, un proyecto de una bodega, en donde acá también quiero destacar algo importante que tiene que ver con las buenas prácticas del PMI. Cuando tenemos un proyecto en donde tenemos que cumplir con restricciones de tiempo, es una muy buena práctica establecer en el contrato hitos, ¿no? Esto seguramente ya lo han escuchado, o sea, no solamente tenemos la fecha de inicio y la fecha de finalización, sino que además podemos tener fechas intermedias. Estas fechas intermedias deben ser establecidas previamente, antes de la licitación. ¿Por qué? Porque la contratista tiene que conocer cuáles son los objetivos de tiempo para poder planificar poder planificar su trabajo. Y después también nos va a dar elementos para poder hacer un seguimiento y control correcto de los tiempos. Por ejemplo, si yo tengo, no es lo mismo, si yo tengo etapas preestablecidas con objetivos preestablecidos, que si solamente tengo el compromiso de la contratista de una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿no? Una fecha de inicio y una fecha de finalización a mí me puede permitir que la contratista tenga una visión de las entregas parciales relativa. Entonces también en la licitación, cuando el proyectista está diseñando, la variable tiempo de la ejecución tiene que ser conocida por el equipo de diseño, porque si tenemos una restricción importante en el tiempo, hay que pensar sistemas constructivos, por ejemplo, adecuados. O, por ejemplo, en este caso, este proyecto necesitaba entrar la parte de elaboración de vino, una primera etapa, necesitaba poderse utilizar aunque el edificio no se hubiese terminado. Entonces, a mí me gusta mucho representar los hitos de tiempo de esta manera, porque además ya vamos a ver cómo lo podemos vincular con BIM, pero aparte de eso es una herramienta de comunicación para todos los interesados. Pero estos objetivos deben ser establecidos no cuando ya estoy ejecutando la obra, deben ser establecidos en las etapas de planificación del proyecto y formar parte del compromiso que la contratista asume con su contrato. Siguiente, por favor. Esta es otra forma también de representarlo, que además sirve mucho, es muy conveniente para la comunicación de los interesados, ¿no? Dividir el edificio en subproyectos con fechas de inicio y finalización que están vinculadas, por supuesto, al cronograma. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora de la ejecución. Entonces, dijimos, hemos definido correctamente el proyecto que vamos a ejecutar, lo hemos documentado alcanzando altos estándares de calidad en el desarrollo de la documentación, hemos hecho una correcta ejecución del proyecto, una correcta licitación del proyecto, estableciendo no solamente el alcance de lo que deben cumplir, sino también los tiempos y los estándares de calidad que se tienen que cumplir con precisión y de manera adecuada, para que después, cuando se ejecute el proyecto, tengamos herramientas de control lo suficiente acordadas, preestablecidas, y no queden, digamos, a la libre interpretación. Ustedes saben, cuando hay los problemas típicos que tenemos en la ejecución es que se pierde el rumbo de la visión del proyecto, no se cumplen los objetivos, hay falta de compromiso de la gente, se producen desvíos de alcance, tiempos y costos, imprevistos, desvíos de calidad, desgaste de la relación entre los interesados, entre los contratistas, subcontratistas o a veces los patrocinadores, incertidumbre sobre la base del cumplimiento de los objetivos, descoordinación, etc. Todo esto genera poca eficiencia, falta de productividad, desvío de costos, etcétera, etcétera. Siguiente. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado que deseamos? Y
controlar desvío, minimizar conflicto, optimización de costos, de recursos de tiempo, empoderar al recurso humano, minimizar fallas de calidad y lograr conformidad del cliente, de los interesados a lo largo de la ejecución y cumplir con los objetivos del proyecto. Hasta acá venimos, digamos, diciendo, bueno, si yo en las fases anteriores cometo errores, esto me va a costar más en la fase de ejecución. O sea, por más de que yo sea el Messi de la construcción, si arrastro problemas previos, todo esto me va a costar un poquito más, ¿no? O directamente hasta me puede hacer fracasar el proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, esto ya lo vimos recién. ¿Cómo puedo medir el avance del proyecto en función de términos de costo? Y acá aparece de nuevo BIM, por ejemplo, algo que a mí me está dando muy buenos resultados de utilizar BIM para certificar avance de obra. ¿Por qué? Porque esto lo podemos sumar después, ya voy a mostrarles un ejemplo con valor ganado, ¿no? Si yo tengo un modelo desarrollado en función de cómo voy a construir el edificio, cuando puedo ir perfectamente monitoreando que lo que se va construyendo está alineado con lo que estoy ejecutando, ¿no? Con lo que se está ejecutando está alineado con la planificación. Por ejemplo, esto que ustedes ven en la pantalla es cómo voy indicando el avance en función de lo que me certifica la contratista y yo puedo controlar a través de un modelo BIM. Si el modelo BIM está elaborado pensando en el proceso de construcción, en los materiales que se van a utilizar, digamos, con la información que se tiene que hacer, BIM, por ejemplo, es una excelente herramienta, no solamente para planificar la ejecución del proyecto, sino también para medir el avance, ¿no? Siguiente. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, entonces me permite con mayor precisión algo que no es nuevo, porque PMI hace muchos años lo inventó, que no sé ustedes, pero yo pocas veces lo encuentro en la industria de la construcción, que es generar información de seguimiento y control, así como el tablero de comando de un avión, también del proyecto, ¿no? Entonces ahí tenemos herramientas como, por ejemplo, valor ganado, que es estupenda en el sentido de poder monitorear con precisión cuál es el rendimiento del proyecto mes a mes, ¿no? Entonces yo tengo por un lado la línea, si ustedes observan abajo a la derecha, pueden ver la línea en naranja, es la línea de fase de planificación, y la azul es la línea de avance real. Este es un proyecto real, y ustedes pueden ver ahí que hay un desvío producto de la pandemia. Este tipo de información de seguimiento y control a través de medir el valor trabajado, lo que se ha producido en el proyecto, versus lo gastado, por ejemplo, que es el famoso valor ganado que propone PMI, es una herramienta maravillosa para mostrarle al patrocinador o a los interesados del proyecto el rendimiento o la performance del proyecto. Y esa herramienta es nueva, no es nueva, sin embargo, yo no la veo habitualmente. O sea, mostrar a través de una gráfica didáctica y simple es decirle al cliente, por ejemplo, la industria de la construcción puede ser una industria donde existe un mayor control, donde también se puede manejar con ciertos niveles de profesionalización, con indicadores, como se suele ver en otras industrias y que en la industria de la construcción no es habitual. Esto no solamente transmite muchísima tranquilidad al inversor de saber qué está pasando en el proyecto, sino que a nosotros, como directores de proyecto, nos da la posibilidad de mostrar resultados e informar al cliente de una manera mucho más eficiente y efectiva, ¿no? Y les vuelvo a repetir, no es nuevo, sin embargo, no lo veo habitualmente. No lo veo habitualmente, está esta herramienta disponible para que la utilicemos, sin embargo, no se la suele ver utilizar. Y yo le encuentro que es fantástica para mostrar que la industria de la construcción se puede llevar a otro nivel muy superior en cuanto a esta industria que a veces se la percibe como caótica, ineficiente, porque en cierta forma lo es, y tenemos muchísimo para hacer en este sentido, y con una muy mala productividad, o con una rentabilidad, por ejemplo, muchas veces, y con pérdidas de rentabilidad significativa. Entonces,
diagramas de comunicación simple a través de una información, de un monitor, un seguimiento y control que nos permite una representación gráfica simple. Es una forma excelente, por ejemplo, una herramienta excelente de mostrar los resultados a los patrocinadores, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Se los trabó, ahí está. Por ejemplo, si yo he tenido un desarrollo, un modelo BIM bien hecho, a través de un seguimiento y control que me permite monitorear el avance del modelo a través de la certificación real de la obra, con la certificación que a mí me permite monitorear y controlar a través del modelo BIM y a través de una correcta integración, eso ya nos permite una eficiencia diferente. Pero aparte es el poder comunicar también al patrocinador los cronogramas a través de líneas de tiempo y al patrocinador o a los interesados, también es una oportunidad de mejorar, digamos, la percepción que se tiene de la industria de la construcción, ¿no? Siguiente. Este es un ejemplo simplemente, ¿no? Ahí te pasaste para atrás. Acá les voy a mostrar otro ejemplo durante la ejecución que a mí me da muy buenos resultados. Hace un tiempo me planteé, así como en la industria, en otras industrias, algo que me desvela en lo personal es cómo mostrar que la industria de la construcción se puede llegar a tener otros estándares de resultados, no solamente en lo que es lo que entregamos como edificios construidos, sino también como el fenómeno, como la experiencia de construir vista desde el punto de vista de los clientes, de los patrocinadores, ¿no? Entonces un tiempo me planteé de por qué la gente de la industria de la construcción no repite ciertas prácticas que en otras industrias sí son habituales. Por ejemplo, un día dije, ¿por qué habría de ser correcto reprocharle a la gente, a las contratistas, a la gente, a los muchachos de la obra, ¿no? A la gente de la construcción, que falte compromiso o que no se cumplan ciertos objetivos de los proyectos cuando en realidad no les hemos dado esa oportunidad de que ellos conozcan cuáles son los objetivos del proyecto? Entonces, esto que ustedes están viendo acá, por ejemplo, no es una obra muy grande, sin embargo es un kick-off de presentación del proyecto al equipo de construcción, en donde le pido como director de proyecto a todos los asesores, a todos los profesionales que le expliquen el proyecto al equipo para que entiendan cuáles son los objetivos, qué se espera de ellos. Es una cierta capacitación, pero también además de ser una capacitación, es la oportunidad de mostrarles a ellos qué se espera de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahí lo que ustedes están viendo es una reunión de kick-off, presentándole el proyecto a los muchachos, diciendo, el arquitecto explicándoles qué espera de ellos, cuáles son los estándares de calidad, mostrándoles el render, por ejemplo, para que ellos entiendan que eso que están construyendo, en qué se va a transformar. Cada uno aporta una partecita del proceso de construcción, algunos ponen ladrillos, otros ponen hierro, otros hacen hormigón, ¿no? Pero todos de alguna manera participan en un proceso que tiene que ver con la construcción de un edificio. Y ese edificio va a tener un resultado y se espera un resultado. Entonces, me ha dado muy buenos resultados este tipo de reunión, que además, por ejemplo, invito al patrocinador. Ahí ustedes en esa foto podrían ver al dueño del proyecto, que es al cliente, que es europeo y que está participando de esta experiencia de mostrarle a los muchachos de la construcción qué se espera de ellos, cómo es el proyecto y que entiendan, digamos, qué partes les toca hacer a cada uno, ¿no? Además, que tiene esta cosa que yo siempre les digo a ellos, y aprovecho esta oportunidad para comentárselos, ¿no? O sea, ustedes no sé si han escuchado este cuento que dice, le preguntan a un muchacho, a un obrero qué está haciendo, y el obrero dice, yo estoy poniendo ladrillo. Le preguntan a otro obrero qué estoy haciendo, y dice, yo estoy levantando un muro. Y le preguntan a un tercero qué estoy haciendo, y el tercero dice, yo estoy construyendo una catedral. Bueno, yo creo que
integrar a la gente con este tipo de posibilidades es darle la posibilidad de que entiendan que ellos no están poniendo un muro, no están haciendo un muro, no están poniendo ladrillos, sino que están construyendo un edificio. Y como siempre les digo, es un edificio en el que ellos se tienen que sentir orgullosos de participar y que puedan pasar con sus familias por enfrente y decir, mira, tu papá construyó esta bodega, esta catedral, este edificio, ¿no? Que ellos logren desarrollar ese sentido de pertenencia y que sientan que son partes de un equipo en donde se está valorando lo que hacen. Y de esa manera también nos puedan conocer a todos los que participamos, a todos los interesados, a todos los que participamos en el proyecto y nosotros también poderlos conocer a ellos. Esto, por ejemplo, me da muy buenos resultados durante el proceso, para mí, durante el proceso de ejecución. ¿Es una nueva herramienta? No sé si es una nueva herramienta. Yo hace poco que hace algunos años que la he empezado a utilizar y me parece que responde también a algo muy importante, que es que creo que en la construcción tenemos la oportunidad de mejorar de ayudar a mejorar competencias y habilidades a un grupo de la sociedad que forma parte de la base de la pirámide. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy interesante y una oportunidad muy interesante de generar valor, porque si los ayudamos a ser mejores trabajadores, no solamente ayudamos a nuestros proyectos, sino también ayudamos al desarrollo de ellos. Y creo que esto debe ser una práctica una práctica que se debe difundir y una práctica que se debe desarrollar, porque creo que tenemos una oportunidad maravillosa de generar valor social en este aspecto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, le estoy dando al jefe de obra una remera, no sé cómo es, no me acuerdo cómo se dice en México, no, una chomba, una polera, en donde tiene ese gráfico que ustedes vieron recién con los objetivos del proyecto, lo tiene estampado en la ropa. Entonces le digo a los muchachos, esta remera, esta chomba no se la saque nunca, y ustedes, si se desvía de tiempo, después me avisan. No es una forma, de alguna manera, también de dramatizar en el buen sentido que los objetivos no están en la arena, los objetivos se establecen y se ponen para cumplir. Y si a la gente no les informamos esos objetivos, ¿cómo después podemos exigirles que los cumplan, no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí hay fotos de la obra que les estoy contando simplemente para ponerlos un poco en contexto. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, y este, por ejemplo, es a lo que yo le llamo un render, ¿no? Me parece importante mostrarles a la gente, a los equipos de obra, a qué tienen que llegar y por qué tienen que llegar a eso. Me ha dado muy buenos resultados que ellos entiendan que forman parte de un equipo en donde participan con sus manos produciendo y generando trabajo para un proyecto que después tiene que quedar así. O sea, es muy importante, me parece muy importante poder darles la oportunidad a ellos de que sepan qué están haciendo. Siguiente. Bueno, por lo tanto, ahora llegamos a la conclusión y con esto termino, ¿no? La dirección de proyecto, como les he dicho, esto es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Promueve el uso de buenas prácticas para mejorar la performance, no solamente en la etapa de ejecución del proyecto, sino desde el principio, en todas las etapas del proyecto. Siguiente. Otro concepto. Hoy la realidad nos presenta un escenario mucho más exigente en cuanto a la construcción de hace unos años. Hoy el mercado, la sociedad, nos da cada vez menos margen de tolerancia a derroches, desvíos y errores. E inclusive también por un nuevo concepto, una nueva concepción que es el cuidado del medio ambiente. El derrochar no está bien visto desde el punto de vista desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. No nos podemos dar el lujo, y creo que tenemos una obligación moral de asegurar un cierto nivel de eficiencia en este sentido. Hace un tiempo un desarrollista inmobiliario muy importante que se sentó en mi mesa de reuniones me dijo, Gustavo, ahora no es como antes, ahora los márgenes de rentabilidad son bajos, no nos podemos equivocar. Y yo creo, no nos podemos equivocar y no nos podemos dar el lujo de ser ineficientes. Porque por un lado, el mercado no nos lo permite, o por otro lado, porque la competencia nos come, ¿no? Nos deja de lado. Y me parece que ahí el project management
es una gran oportunidad. El Project Management existe hace 50 años, pero la aplicación en la industria de la construcción ha sido muy paulatina y todavía queda muchísimo, pero muchísimo por hacer, ¿no? Y por último, creo que la dirección de proyectos no está en duda el valor que puede generar, simplemente depende de nuestro compromiso, su implementación, porque es una gran herramienta y una gran oportunidad para generar valor económico desde lo social, cultural y ambiental. Bueno, con esto Esa anterior ya fue la última. espero enseguida que me hagan unas preguntas. Gustavo, muchísimas gracias, muy interesante. Hablamos para preguntas y respuestas. En el chat había algunas, por aquí preguntaba hace rato Roberto, que cómo se pueden vincular en esta gestión general del proyecto las herramientas de enfoque de construcción BIM, MEB, MET y enfoque industrial, que creo que ya mencionaste algo, pero no sé si quieras agregar algo. Bueno, básicamente creo que BIM es indispensable y una herramienta, como dije recién, absolutamente poderosa para la integración del proyecto. La integración es una excelente integración, es un factor crítico y estratégico para mejorar los resultados de los proyectos en las etapas de ejecución. Y BIM, para mí, es la herramienta excelente, es la herramienta absolutamente indispensable y necesaria para eso. Por supuesto que después tenemos como Lean Contraction, tenemos una serie de metodologías para mejorar la eficiencia de la construcción. Pero la eficiencia de la construcción no la podemos lograr si no hemos logrado unos altos niveles de integración que se definen antes de empezar a ejecutar el proyecto. Bien. Oye, por acá me mandaron una pregunta a mí de forma como independiente y nos dicen que ¿en dónde has encontrado mayor resistencia a la aplicación y a la implementación de estas herramientas? ¿En qué grupos? ¿Entre los trabajadores, los dueños, los inversionistas, los arquitectos? ¿Dónde te ha costado más trabajo? Bueno, es buenísimo. Bueno, con respecto a la implementación de BIM, creo que todo el mundo está entendiendo que tienen que empezar a aprender. Entonces, ahí no he encontrado. Yo creo que la mayor resistencia generalmente las encontramos con los dueños de las empresas constructoras. Yo me encuentro con que ellos... hay algo que yo admiro muchísimo de la industria de la construcción, que es la gente de la industria de la construcción son personas prácticas, que entienden una sola cosa, que entienden que existe una sola forma de hacer las cosas, que es trabajando, ¿no? Y haciendo. Y me parece que eso es una gran virtud de la industria, ¿no? Que todos estamos como enfocados en el hacer, en la búsqueda de los resultados del esfuerzo. El tema es que la industria de la construcción tiene frases o paradigmas como diciendo, primero, si esto lo vengo haciendo así y me dio resultado, ¿por qué ahora lo voy a hacer diferente? Y eso es una gran limitación para el cambio, ¿no? Para la gestión del cambio en la industria. Una industria que ha evolucionado muy poco en los últimos 100 años, ¿no? Digamos, si la comparamos con la industria automotriz, la industria aeronáutica, la electrónica, o sea, una industria que ha evolucionado muy poco, se sigue construyendo de una manera muy parecida a lo que se construía hace 10 o 15 años, o 50 años, o 60 años, ha cambiado poco. Entonces, no es una industria que esté acostumbrada al cambio. Entonces yo siempre digo, los cambios a la hora de la ejecución tienen por un lado que ver con los líderes de las empresas constructoras sobre entender que hay oportunidades de lograr altos niveles de productividad. Y por el otro lado, lo que he charlado en esta presentación, ¿no? Quien define los proyectos tiene que entender que hoy no puede solamente guiarse muchas veces con la intuición. La intuición, siempre le digo a mi cliente, es válida, pero hay que de alguna manera también validarla, porque hay mucho juego y ya no hay tanto margen después para equivocarse, ¿no? Y a los profesionales, digo, también hay una cierta resistencia cuando no existe. Hay grandes estudios de arquitectura, por ejemplo, que han alcanzado grandes estándares de constructividad, que es lo que hablo, pero todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Y muchísimo para trabajar esto en las universidades también. Entonces, también hay una necesidad de cambio y a veces de resistencia en los profesionales. Pero creo que muchas de estas cosas están empezando a cambiar para bien. Oye, Gustavo, por acá hay comentarios de excelente charla, muchas gracias, muy interesante, cultivadora, muchas gracias. Y por acá otra pregunta, Roberto, que dice, a mí me llama la atención que las etapas que nos compartes
antepones el desarrollo técnico antes de la etapa de licitación. Esto reflexionando en el enfoque de metodologías FEL, que es esta de front-end loading, ¿no? Donde haces un análisis muy detallado al principio, en donde el primero es la licitación y luego el enfoque técnico. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves como más común, en particular en la industria de la construcción y en los proyectos en los que tú te has desarrollado? A ver, no sé si te entendí bien la pregunta. Es decir, que primero viene el enfoque, el desarrollo técnico y luego la licitación, o primero la licitación y luego el desarrollo técnico. Bueno, a ver, tenemos dos modelos. Uno es, o desarrollamos técnicamente el proyecto con un alto estándar de información antes de la licitación, o hacemos una licitación en donde es parte del alcance del contratista alcanzar un alto nivel de desarrollo técnico, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy participando en un proyecto de un aeropuerto, justamente, en donde estoy muy involucrado en la coordinación de la parte del proyecto ejecutivo que ha sido contratado, que el cliente le contrató al contratista. Es parte de la licitación el desarrollo del proyecto ejecutivo. Pero la documentación que se generó previamente es de una alta calidad, ¿no? Porque si no, el margen de imprevisibilidad hace que la eficiencia en costos de ese proyecto sea muy bajo. En algunos casos, cuando hay urgencia, por ejemplo, no queda otra alternativa. Pero cuando no hay una urgencia, como una restricción muy clara del proyecto, el no lograr un estándar de documentación alto y permitir que el contratista sea el que lo desarrolle puede generar una variabilidad en el precio muy alta, ¿no? De acuerdo. Nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gustavo, espero nos podamos ver pronto para echarnos un buen vino. Bueno, por supuesto, siempre estás invitado. Así es. Yo también por acá. Muchas gracias. Bye. Adiós.